Era una fría noche de invierno en Madrid, con las calles desiertas y los faroles iluminando apenas la tenue neblina que cubría la ciudad. Camila Rivas, una joven enfermera, caminaba hacia su pequeño apartamento tras un turno extenuante en el hospital. Con apenas 25 años, Camila había dedicado su vida a cuidar de los demás, siempre llevando consigo una calidez que no parecía agotarse, a pesar de las dificultades. Al pasar por una calle estrecha, algo llamó su atención, un sonido débil, como el llanto de un bebé. Camila se detuvo, su corazón acelerándose mientras buscaba con la mirada. Finalmente, debajo de una manta raída junto a un contenedor de basura, encontró lo que jamás habría esperado, un recién nacido, apenas cubierto, llorando con una intensidad que desgarraba el alma. «Dios mío», susurró, arrodillándose rápidamente para recoger al pequeño entre sus brazos. El bebé, un niño de apenas días, tenía la piel enrojecida por el frío. Camila, sin pensarlo dos veces, envolvió al bebé en su abrigo y corrió hacia el hospital donde trabajaba. Durante el trayecto, su mente estaba inundada de preguntas. ¿Quién habría abandonado a un ser tan indefenso? ¿Por qué alguien haría algo tan cruel? Al llegar al hospital, Camila entregó al bebé a sus colegas y supervisó los cuidados de emergencia. El niño, aunque débil, no mostraba señales de lesiones graves, pero necesitaba calor, alimento y amor urgente. Camila, incapaz de dejarlo solo, se quedó a su lado toda la noche, cantándole suavemente mientras acariciaba su pequeña cabeza. En los días siguientes, Camila intentó averiguar más sobre el origen del bebé, pero nadie en la zona sabía nada. Las autoridades locales abrieron una investigación, pero sin pistas claras, el caso quedó en un limbo. Camila, que sentía una conexión inexplicable con el niño, comenzó a contemplar algo que nunca había pensado antes, ¿y si lo criaba ella misma? La idea parecía una locura. Camila vivía sola, con un salario modesto y sin familia cercana para apoyarla. Pero cada vez que miraba al bebé, sentía que el destino lo había puesto en su camino por una razón. Después de días de reflexión, finalmente tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. «Te llamaré Martín», dijo una noche, mientras el pequeño dormía en sus brazos. «Y prometo que, pase lo que pase, haré todo lo posible para darte el amor y la vida que mereces». 5 años pasaron, y Martín creció bajo el cuidado y amor incondicional de Camila. Aunque la vida no era fácil, Camila se esforzaba por darle todo lo que podía. Su pequeño apartamento estaba lleno de risas y momentos felices, y Martín, con su cabello oscuro y ojos brillantes, era la alegría de su vida. Camila trabajaba largas horas en el hospital, pero siempre encontraba tiempo para leerle cuentos a Martín antes de dormir, llevarlo al parque los fines de semana y celebrar cada pequeño logro, desde aprender a caminar hasta su primera palabra. Sin embargo, a pesar de la felicidad que compartían, Camila no podía evitar preguntarse de vez en cuando sobre los verdaderos orígenes de Martín. ¿Quiénes eran sus padres? ¿Por qué lo habían abandonado? Esa pregunta, que había permanecido latente durante años, pronto encontraría una respuesta que cambiaría todo. En el otro extremo de la ciudad, en una mansión rodeada de jardines impecables, Alejandro Ferrer vivía una vida completamente opuesta. Dueño de una exitosa cadena de empresas tecnológicas, Alejandro era conocido por su inteligencia afilada y su carácter reservado. A sus 35 años, era un hombre poderoso, pero también solitario, marcado por un pasado lleno de pérdidas. Alejandro había sufrido un golpe devastador 5 años atrás, cuando su pareja, Lucía, desapareció repentinamente tras una discusión. Lucía, quien estaba embarazada en ese momento, nunca regresó, y aunque Alejandro había buscado incansablemente, no había encontrado ni rastro de ella ni del hijo que esperaba. La desaparición de Lucía lo dejó con una herida que nunca logró sanar, transformándolo en un hombre frío y desconfiado. Durante años, Alejandro había intentado llenar el vacío con trabajo y éxito, pero nada parecía suficiente. Sin embargo, algo inesperado ocurrió una tarde cuando recibió una llamada de su abogado, un hombre de confianza que llevaba años ayudándolo a buscar respuestas. «Alejandro, encontramos algo. Podría ser importante. Necesito que vengas al despacho inmediatamente», dijo el abogado, con un tono que mezclaba urgencia y esperanza. Sin perder tiempo, Alejandro se dirigió al despacho. Al llegar,
el abogado le mostró un informe que detallaba la aparición de un niño hace 5 años en circunstancias inusuales. Las fechas coincidían, y algunos detalles, como el lugar donde el niño fue encontrado, parecían demasiado precisos para ser una coincidencia. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Alejandro, su voz cargada de incredulidad. Alejandro, existe la posibilidad de que este niño sea tu hijo. Mientras Alejandro procesaba aquella impactante revelación, Camila continuaba con su vida cotidiana, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Una tarde, mientras llevaba a Martín al parque, notó que un hombre vestido elegantemente la observaba desde la distancia. Aunque intentó ignorarlo, el hombre se acercó después de un rato. Disculpe, ¿es usted Camila Rivas?, preguntó, con un tono profesional. Sí. ¿Quién es usted?, respondió Camila, sintiendo un ligero malestar. Mi nombre es Esteban Varela. Trabajo para Alejandro Ferrer. Él necesita hablar con usted sobre su hijo. Camila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿De qué está hablando? Martín es mi hijo. ¿Qué tiene que ver con Alejandro Ferrer?, dijo, su voz cargada de confusión y alarma. Señora, hay motivos para creer que Martín es el hijo biológico del señor Ferrer. Por favor, necesitamos que nos acompañe. Esto puede aclararse rápidamente con una prueba de ADN, dijo Esteban, entregándole una tarjeta con un número de contacto. Camila, en shock, abrazó a Martín con fuerza mientras observaba cómo Esteban se alejaba. Su mente estaba inundada de preguntas y temores. ¿Era posible que Martín no fuera solo suyo? ¿Qué haría si todo lo que conocía sobre su vida estaba a punto de cambiar? Aquella noche, mientras Martín dormía, Camila miró la tarjeta en sus manos, sabiendo que no podía ignorar lo ocurrido. Pero también sabía que estaba entrando en un terreno desconocido, uno que podría poner en riesgo todo lo que había construido junto a Martín. Con el corazón en un puño, Camila tomó una decisión. Llamaría a Alejandro Ferrer. Camila pasó toda la noche mirando la tarjeta con el nombre de Alejandro Ferrer. Sus pensamientos se dividían entre la incredulidad y el miedo. Había criado a Martín como su hijo, con todo el amor que una madre podía dar, y ahora un extraño aparecía reclamando derechos sobre él. Pero había algo más, una pregunta persistente que no podía ignorar, ¿y si fuera verdad? ¿Y si Martín realmente tenía un padre biológico que lo había buscado todo este tiempo? Al amanecer, Camila decidió enfrentar la situación. Con manos temblorosas, marcó el número en la tarjeta. La llamada fue breve. Esteban, el asistente de Alejandro, le dio instrucciones para encontrarse en un lugar neutral, un café elegante en el centro de la ciudad. Camila aceptó, aunque sentía que su mundo tambaleaba. Horas después, Camila entró al café con Martín de la mano. Alejandro ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana. Su porte era imponente, con una postura rígida y una mirada que irradiaba control y seriedad. Cuando los vio entrar, su expresión cambió por un breve instante, mostrando algo que parecía ser asombro o esperanza. Martín, como siempre curioso, observó al hombre con la inocencia típica de un niño de 5 años. «Mamá, ¿quién es él?», preguntó, señalando discretamente a Alejandro. «Solo alguien que quiere conocernos, cariño», respondió Camila con una sonrisa tranquilizadora, aunque su corazón latía con fuerza. Cuando llegaron a la mesa, Alejandro se levantó. Sus ojos se clavaron en Martín, como si estuviera buscando en él las respuestas a todas las preguntas que lo habían atormentado durante años. El parecido era innegable, los mismos ojos oscuros y penetrantes, los rasgos angulosos que Alejandro reconoció de inmediato. «Soy Alejandro Ferrer». «Gracias por venir», dijo, dirigiendo una mirada breve a Camila antes de enfocarse nuevamente en el niño. «Soy Camila Rivas». «Este es Martín, mi hijo», respondió ella, con un tono firme, pero educado. «¿Tu hijo?», repitió Alejandro, con una ligera inflexión de incredulidad. «¿Estás segura de que sabes lo que eso significa?». Camila lo miró fijamente, sintiendo como sus palabras tocaban un nervio sensible. «Claro que sé lo que significa».
Lo he criado sola durante 5 años. Yo soy quien lo encontró abandonado en la calle. ¿Y usted? ¿Dónde estaba? Preguntó, dejando escapar la frustración que había contenido hasta ese momento. Alejandro, sorprendido por su franqueza, se recostó en su silla. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, pero algo en la determinación de Camila lo desarmó. Suspiró profundamente antes de responder. Lucía, la madre de mi hijo, desapareció hace 5 años. Estaba embarazada cuando la vi por última vez. He buscado incansablemente desde entonces, y ahora, aquí está él, dijo, señalando a Martín con un leve gesto. Necesito saber la verdad. Quiero una prueba de ADN. Camila lo miró con desconfianza. La idea de que Martín pudiera ser reclamado por un hombre rico y poderoso la aterrorizaba, pero también sabía que no podía huir de la verdad. Martín tenía derecho a saber quién era, incluso si eso significaba cambiar todo lo que conocía. Está bien. Haremos la prueba. Pero que quede claro, no pienso permitir que nadie aleje a Martín de mí, dijo con firmeza. Alejandro asintió, respetando la fortaleza de Camila. No estoy aquí para alejarlo de ti. Solo quiero lo mejor para él, respondió, aunque en su interior sabía que esta declaración era más compleja de lo que parecía. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensión. La prueba de ADN fue realizada en una clínica privada, y tanto Camila como Alejandro esperaron los resultados con una mezcla de ansiedad y temor. Mientras tanto, Alejandro comenzó a pasar tiempo con Martín, con la esperanza de establecer un vínculo. Para su sorpresa, el niño mostró una curiosidad innata por las cosas que Alejandro hacía, desde los negocios hasta las historias de su infancia. Aunque todavía eran desconocidos el uno para el otro, había algo que parecía conectarlos. Camila observaba con cautela cada interacción. Aunque no quería admitirlo, había algo en Alejandro que le inspiraba confianza, una sinceridad en su forma de tratar a Martín que contrastaba con su exterior frío y reservado. Finalmente, el día de los resultados llegó. Alejandro y Camila se reunieron en la misma clínica donde se realizó la prueba. El médico les entregó un sobre cerrado, y Alejandro lo abrió con manos firmes, aunque su corazón latía con fuerza. Leyó los resultados en silencio, y luego levantó la vista, fijando sus ojos en Camila. Es mi hijo, dijo con un tono de voz bajo, pero lleno de emoción contenida. Camila sintió una oleada de emociones al escuchar esas palabras. Aunque ya había considerado la posibilidad, la confirmación oficial hacía que todo se sintiera más real. Alejandro era el padre de Martín, y eso significaba que sus vidas estaban a punto de cambiar de maneras que ella no podía prever. No sé qué esperas de esto, Alejandro. Martín ha sido mi hijo desde el día en que lo encontré. Él no sabe nada sobre usted ni sobre lo que representa. No quiero que lo confunda o lo lastime, dijo Camila, con una mezcla de protección y vulnerabilidad. Alejandro la miró fijamente, sus ojos llenos de una determinación renovada. No quiero quitarte nada, Camila. Pero también tengo derecho a ser parte de su vida. Martín merece conocer a su padre, y yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme su confianza, y la tuya. Las palabras de Alejandro dejaron a Camila sin respuesta inmediata. No era el hombre arrogante y autoritario que había imaginado, sino alguien que parecía genuinamente comprometido. Sin embargo, su vida había sido construida en torno a Martín, y la idea de compartir ese mundo con Alejandro era tanto aterradora como intrigante. Mientras ambos se miraban, conscientes de que la relación que estaban formando no sería fácil, Martín corrió hacia ellos, con la inocencia y la alegría de un niño que no comprendía las complejidades del mundo de los adultos. Mamá, papá. ¿Podemos ir al parque ahora? Preguntó, tomando la mano de cada uno. Camila y Alejandro intercambiaron una mirada, y en ese momento, algo quedó claro, aunque el camino sería complicado, ambos estaban dispuestos a intentarlo. Por Martín, y quizás, por algo más que comenzaba a surgir entre ellos. La relación entre Camila y Alejandro se volvió un delicado equilibrio en los días que siguieron. Aunque ambos compartían el amor por Martín, la idea de convivir como una familia era complicada para dos personas tan diferentes.
Camila era cálida, resiliente, alguien que encontraba belleza en las cosas simples de la vida. Alejandro, en cambio, era metódico, distante, y poco acostumbrado a mostrar emociones. A pesar de sus diferencias, Martín comenzó a unirlos de maneras que ninguno de los dos esperaba. Alejandro lo llevaba ocasionalmente a su oficina, mostrándole su mundo lleno de números, planes estratégicos y tecnología. Martín escuchaba con atención, fascinado por las historias de cómo Alejandro había construido su imperio desde cero. Camila observaba esas interacciones desde la distancia, sorprendida al ver cómo Alejandro bajaba sus defensas cuando estaba con su hijo. Una tarde, después de recoger a Martín de la escuela, Camila lo llevó a la mansión de Alejandro por primera vez. A pesar de haber insistido en que su apartamento era suficiente para criar a Martín, Alejandro había argumentado que la mansión tenía espacio y comodidades que el niño merecía disfrutar. Camila aceptó, aunque con ciertas reservas. Mientras caminaban por los pasillos impecables de la mansión, Martín corría de un lado a otro, maravillado por cada rincón. Camila, sin embargo, se sentía fuera de lugar. Todo en la casa parecía perfecto, pero frío. Era como si las paredes reflejaran el vacío que Alejandro había vivido durante tantos años. Alejandro apareció en el vestíbulo, saludándolos con una sonrisa que aún parecía un poco ensayada. Espero que encuentres la casa cómoda, Camila. Quiero que sepan que este lugar es tanto suyo como mío, dijo, intentando parecer relajado. Gracias, Alejandro, pero no estoy segura de que sea necesario, respondió Camila con cautela. Martín ya tiene todo lo que necesita en casa. No se trata solo de necesidades, Camila. Quiero que Martín tenga lo mejor, replicó Alejandro, suavizando su tono al ver su expresión defensiva. Camila asintió, sin estar completamente convencida. A lo largo de los días, Alejandro intentó integrarse más en sus vidas. Se ofreció a llevar a Martín a la escuela, a leerle cuentos por las noches e incluso a preparar cenas familiares. Aunque sus habilidades culinarias dejaban mucho que desear, esos gestos comenzaron a derribar las barreras entre él y Camila. Un día, después de una cena especialmente caótica donde Alejandro había quemado la mitad del pollo, los tres terminaron riendo juntos en la cocina. Fue en ese momento que Camila se dio cuenta de algo: Alejandro estaba cambiando. No era el hombre frío y calculador que había conocido inicialmente. Con Martín, y en esos pequeños momentos compartidos, mostraba una humanidad que ella nunca había esperado ver. Sin embargo, no todo era sencillo. Alejandro estaba acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, y la presencia de Camila lo desafiaba constantemente. Ella no tenía miedo de decir lo que pensaba, y sus discusiones ocasionales solían terminar con Alejandro reflexionando sobre cosas que jamás había considerado. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de ti, Alejandro?, le dijo Camila una noche después de una acalorada conversación sobre los planes educativos de Martín. Por favor, ilumíname, respondió él, cruzando los brazos con una mezcla de irritación y curiosidad. ¿Crees que puedes comprar soluciones para todo? Martín no necesita una escuela cara ni juguetes nuevos cada semana. Lo que necesita es tu tiempo, tu atención, dijo, mirándolo directamente a los ojos. Alejandro quedó en silencio, procesando sus palabras. Había dedicado su vida a construir un imperio precisamente porque creía que el éxito material era la clave para proteger a quienes amaba. Pero Camila estaba en lo cierto. Martín necesitaba más que comodidades, necesitaba un padre presente. Esa noche, Alejandro fue a la habitación de Martín y lo encontró dormido con un libro en las manos. Se sentó junto a su cama, observándolo con una mezcla de asombro y culpa. Había pasado 5 años sin saber de su existencia, y ahora que estaba en su vida, no podía permitirse cometer los mismos errores que había cometido con Lucía. Mientras tanto, Camila, en su pequeño apartamento, pensaba en cómo su vida había cambiado desde que Alejandro apareció. Había esperado encontrar resistencia y conflicto, pero en lugar de eso, se encontraba viendo un lado vulnerable en él, un hombre que intentaba reconstruirse a pesar de las cicatrices que llevaba. Los días se convirtieron en semanas, y la dinámica entre ellos comenzó a transformarse. Alejandro y Camila empezaron a compartir más tiempo juntos, ya no solo por Martín, sino también por ellos mismos.
Conversaban durante largas tardes en la mansión, compartiendo historias de su pasado y sueños para el futuro. Alejandro le confesó sus miedos, su culpa por no haber encontrado a Lucía a tiempo, y cómo Martín le había dado una nueva razón para vivir. No sé cómo lo hiciste, Camila. Criaste a Martín sola, y le diste todo lo que yo no podría haberle dado, dijo una noche, mientras ambos observaban a Martín jugar en el jardín. Lo hice porque lo amo, Alejandro. Pero él también te necesita. Juntos podemos darle lo que merece, respondió ella, con una suavidad que hizo que Alejandro se diera cuenta de cuánto la admiraba. Sin embargo, justo cuando parecía que las cosas estaban encontrando un equilibrio, el pasado regresó para sacudir todo. Una mañana, Camila recibió una llamada de un número desconocido. Señora Rivas, tenemos información sobre la madre de Martín. Lucía Ferrer no murió como todos creen. Está viva. Camila sintió que el mundo se detenía. Si Lucía estaba viva, todo lo que habían construido con Martín podría desmoronarse. ¿Cómo encajaría ella en esta nueva realidad? ¿Y qué significaría para la relación que comenzaba a surgir entre ella y Alejandro? La llamada dejó a Camila en estado de shock. El hombre al otro lado de la línea le proporcionó un número y una dirección, insistiendo en que Lucía estaba viva y quería hablar con Alejandro. Aunque su primer instinto fue proteger a Martín y mantenerlo al margen, sabía que no podía ocultar esta información. Alejandro tenía derecho a saberlo, aunque eso significara alterar la paz que estaban empezando a construir. Esa misma noche, mientras Martín dormía, Camila fue a la mansión. Encontró a Alejandro en su despacho, revisando documentos con la expresión seria que siempre tenía cuando algo lo preocupaba. Antes de que pudiera decir algo, él notó la tensión en su rostro. ¿Qué pasó, Camila? ¿Todo está bien con Martín? Preguntó, poniéndose de pie de inmediato. Martín está bien, pero, recibe una llamada hoy, dijo, con la voz temblorosa. Alejandro la miró con atención, claramente desconcertado. ¿De quién? Camila respiró hondo antes de responder. Dijeron que Lucía está viva. Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo. Su expresión cambió de incredulidad a algo más difícil de descifrar, una mezcla de esperanza, miedo y duda. Eso no es posible. Lucía desapareció hace años. La busqué en todas partes. Si estuviera viva, lo habría sabido, respondió, pero su voz ya no era tan firme. Camila extendió la tarjeta con el número y la dirección que había recibido. Esto es lo que me dieron. No sé si es verdad, pero pensé que debías saberlo. Alejandro tomó la tarjeta y la miró durante un largo momento. Finalmente, asintió. Gracias por decírmelo. No puedo ignorarlo. Iré a este lugar mañana. Camila quiso decir algo más, algo que pudiera prepararlo para lo que fuera a encontrar, pero no encontró las palabras. Solo pudo observar cómo Alejandro regresaba al escritorio, perdido en sus pensamientos. La mañana siguiente fue tensa. Alejandro dejó a Martín en la escuela, tratando de mantener la normalidad para el niño, antes de dirigirse a la dirección que le habían proporcionado. Era un pequeño edificio en las afueras de Madrid, con una fachada desgastada y un aire de abandono. Al entrar, fue recibido por una mujer de aspecto cansado que lo condujo a una habitación en el segundo piso. Allí, sentado en una silla junto a la ventana, estaba Lucía. Aunque su rostro había cambiado, marcado por los años y una evidente fragilidad, Alejandro la reconoció de inmediato. Lucía, murmuró, incapaz de creer lo que veía. Ella levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. Alejandro, no sé cómo empezar a explicar. La historia que siguió fue desgarradora. Lucía le contó cómo había sido secuestrada poco después de su discusión. Sus captores, buscando extorsionar a Alejandro, la habían mantenido prisionera durante meses. Pero cuando se dieron cuenta de que no recibirían nada, la abandonaron en un lugar remoto, herida y sin recuerdos claros de lo que había sucedido. Había pasado años intentando reconstruir su vida, sin saber cómo regresar a él. Solo recientemente, gracias a un encuentro casual con alguien que conocía su historia,
se había atrevido a buscarlo. No sabía si estaría vivo, si habría seguido adelante. Pero me dijeron que nuestro hijo, Lucía se detuvo, con la voz quebrada. ¿Dónde está nuestro hijo, Alejandro? Alejandro, que había escuchado toda la historia en silencio, tardó en responder. Martín está vivo y bien. Pero no fui yo quien lo encontró. Fue Camila. Ella lo crió como su hijo cuando nadie más estuvo allí. Lucía asintió lentamente, procesando la información. Quiero conocerlo, Alejandro. Por favor, permíteme ver a nuestro hijo. Esa noche, Alejandro regresó a la mansión. Encontró a Camila en la sala, leyendo un libro mientras Martín jugaba en el suelo con un rompecabezas. Por un momento, los observó, sintiendo el peso de lo que tenía que decir. Finalmente, se aclaró la garganta, atrayendo la atención de Camila. Hablé con Lucía. Es verdad, está viva, dijo, con un tono neutro que no revelaba la tormenta dentro de él. Camila cerró el libro lentamente, preparándose para lo que venía. ¿Qué vas a hacer? Preguntó, con cuidado. Ella quiere conocer a Martín. Y creo que tiene derecho a hacerlo. Pero quiero que esto sea manejado con cuidado. Martín no sabe nada de esto, y no quiero que se confunda o se lastime, respondió, sentándose frente a ella. Camila asintió, aunque sentía un nudo en el estómago. Lo entiendo. Pero Alejandro, te pido algo. Por favor, no permitas que todo esto lo aleje de la vida que conoce. Martín merece estabilidad, y lo que tenemos ahora es eso para él. Alejandro la miró fijamente, notando la preocupación genuina en su voz. Te prometo que no dejaré que nada lo lastime, ni a ti tampoco. Días después, se organizó un encuentro privado entre Lucía y Martín. Camila estuvo presente, aunque mantuvo su distancia, permitiendo que Lucía y Alejandro tuvieran su momento con el niño. Martín, con su inocencia característica, aceptó a Lucía con una curiosidad natural, aunque no comprendía completamente quién era ella. Eres muy valiente, Martín. Igual que tu papá, dijo Lucía, mientras lo observaba con lágrimas en los ojos. Sin embargo, la reaparición de Lucía trajo consigo más complicaciones. Alejandro se encontró dividido entre el deseo de darle a Lucía una segunda oportunidad y el vínculo que había construido con Camila. Por su parte, Camila luchaba con sentimientos encontrados. Aunque sabía que Lucía tenía derecho a ser parte de la vida de Martín, no podía evitar temer que su presencia cambiara todo lo que habían construido. La tensión entre los tres comenzó a aumentar, y mientras Martín seguía siendo el centro de su mundo, las emociones que habían intentado mantener bajo control empezaron a desbordarse. Un día, mientras Alejandro y Camila discutían sobre cómo manejar la situación, él finalmente expresó lo que había estado reprimiendo. Camila, sé que todo esto es complicado, pero no puedo ignorar lo que siento por ti. Desde que entraste en mi vida, todo ha cambiado. Eres más que la mujer que cuidó de Martín. Eres alguien a quien no quiero perder. Camila lo miró, sorprendida y emocionada, pero también llena de dudas. Alejandro, no sé si puedo ser parte de todo esto. Lucía está aquí, y aunque tú y yo hemos construido algo, no quiero ser un obstáculo para ti o para Martín. Mientras ambos se enfrentaban a sus sentimientos, el pasado y el presente chocaban, dejando en el aire la pregunta más importante: ¿podría el amor entre ellos sobrevivir a todo lo que se interponía en su camino? La confesión de Alejandro dejó a Camila en un torbellino de emociones. Durante años, había sido fuerte por Martín, enfrentando las dificultades con una determinación inquebrantable. Pero ahora, enfrentaba un dilema que no podía resolver sola: el amor que sentía por Alejandro, que había crecido silenciosa e inesperadamente, se veía amenazado por la reaparición de Lucía. En los días que siguieron, la tensión en la mansión se volvió palpable. Lucía, aunque agradecida por la oportunidad de conocer a Martín, no podía evitar sentir una mezcla de celos y confusión al ver cómo Alejandro y Camila funcionaban como una unidad con el niño. Por su parte, Alejandro estaba atrapado entre la culpa que sentía hacia Lucía y el vínculo cada vez más profundo que tenía con Camila. Un día, Lucía se acercó a Camila mientras ambas estaban en el jardín.
Martín jugaba en la distancia, ajeno al peso de la conversación que estaba a punto de ocurrir. Sé que has hecho mucho por Martín. Más de lo que yo podría haber hecho en todos estos años, comenzó Lucía, con un tono que oscilaba entre la gratitud y la inseguridad. Pero ahora que estoy aquí, quiero recuperar el tiempo perdido con mi hijo. Camila sostuvo la mirada de Lucía, sintiendo que las palabras de la mujer eran sinceras, aunque difíciles de aceptar. Entiendo lo que dices, Lucía. Martín merece conocer a su madre. Pero no olvides que durante estos años él me ha visto como tal. No quiero apartarme de su vida, ni de la de Alejandro. Lucía asintió lentamente, como si comprendiera la importancia de esas palabras. Sin embargo, una chispa de tensión permanecía entre ambas. Mientras tanto, Alejandro intentaba aclarar sus propios sentimientos. Una noche, mientras revisaba documentos en su estudio, Camila entró sin avisar. Estaba claro que había algo que necesitaba decir. Alejandro, no puedo seguir así. Necesito saber qué lugar ocupo en tu vida, dijo, su voz firme pero temblorosa. Alejandro dejó los papeles a un lado y la miró directamente. Tú eres la persona que le dio a Martín una vida cuando yo no estuve allí. Eres quien ha traído luz a esta casa, quien me ha hecho sentir cosas que pensé que no volvería a sentir. Camila, tú y Martín son mi vida ahora. ¿Y Lucía? Preguntó Camila, con un dolor que intentaba ocultar. Alejandro guardó silencio por un momento, luego respondió con sinceridad. Siempre sentiré algo por Lucía. Fue parte importante de mi pasado, y siempre será la madre de Martín. Pero lo que siento por ti, es diferente. Es real, y está aquí, en este momento. Las palabras de Alejandro resonaron en el corazón de Camila, pero también sabía que la situación era mucho más complicada que un simple sentimiento. Días después, Lucía pidió hablar con Alejandro a solas. Se sentaron en el salón, y por primera vez desde su reencuentro, la conversación fue honesta y sin reproches. Alejandro, sé que has cambiado. Lo veo en la forma en que miras a Martín, en cómo hablas de Camila. Ya no eres el hombre que conocí antes de desaparecer, dijo Lucía, con una sonrisa melancólica. Mucho ha cambiado, Lucía. Pero nada de esto es fácil para mí. Quiero que tengas un lugar en la vida de Martín, pero también quiero ser honesto contigo. Camila y yo, hay algo entre nosotros que no puedo ignorar, respondió Alejandro, con cuidado. Lucía lo miró durante un largo momento antes de asentir. Siempre quise lo mejor para ti, Alejandro. Y si Camila es lo que necesitas, entonces no voy a interponerme. Solo quiero estar cerca de Martín, ser una madre para él, aunque nunca pueda recuperar todo lo que perdí. La conversación, aunque difícil, trajo un alivio inesperado para ambos. Lucía aceptó que el amor entre ellos pertenecía al pasado, y que ahora su prioridad era construir una relación con Martín sin interferir en la vida que Alejandro y Camila estaban creando. Con el tiempo, las tensiones comenzaron a disiparse. Lucía se convirtió en una presencia constante pero respetuosa en la vida de Martín, asistiendo a sus actividades escolares y compartiendo momentos importantes con él. Camila, aunque al principio temía que su lugar en la vida de Martín se viera amenazado, comenzó a encontrar consuelo en la nueva dinámica familiar. Una noche, mientras todos cenaban juntos en la mansión, Martín interrumpió la conversación con una pregunta que dejó a todos sorprendidos. ¿Por qué no vivimos todos juntos? Así no tengo que elegir con quién estar, dijo con la inocencia de un niño. Camila, Lucía y Alejandro intercambiaron miradas, comprendiendo que la situación seguía siendo compleja, pero también que Martín había encontrado una forma de unirlos. Después de que Martín se fue a dormir, Alejandro tomó la mano de Camila mientras Lucía los observaba desde la distancia, con una sonrisa tranquila. No sé qué nos depare el futuro, pero quiero que sepas que quiero enfrentarlo contigo, dijo Alejandro. Camila asintió, sintiendo que, a pesar de las dificultades, estaban en el camino correcto. Aunque el pasado siempre estaría presente, lo que los unía era más fuerte, un amor forjado en medio de las pruebas, y la promesa de un futuro construido en conjunto. El tiempo comenzó a curar las heridas abiertas por el pasado. Alejandro,
Camila y Lucía encontraron una forma de coexistir por el bien de Martín, estableciendo límites claros y respetando los roles que cada uno desempeñaba en la vida del niño. A pesar de las inevitables tensiones, todos compartían el mismo objetivo, darle a Martín una infancia feliz y llena de amor. Martín, ajeno a las complicaciones que los adultos enfrentaban, prosperaba bajo el cariño de los tres. Para él, tener a su padre, a su madre biológica y a Camila, quien seguía siendo su refugio emocional, era un regalo que llenaba su mundo de estabilidad y alegría. Sin embargo, las emociones no siempre eran fáciles de manejar. Camila y Alejandro, aunque habían aclarado sus sentimientos, todavía tenían que enfrentarse a los desafíos de construir una relación en medio de una situación tan inusual. Alejandro, que nunca había permitido que alguien se acercara tanto a él, luchaba por abrirse completamente, mientras que Camila temía que, en algún momento, la presencia de Lucía pudiera desestabilizar lo que habían construido. Una noche, después de que Martín se durmiera, Alejandro y Camila se sentaron en el jardín de la mansión. Bajo la luz de la luna, el ambiente estaba cargado de una honestidad que ambos sabían que era necesaria. «Sé que esto no es fácil para ti, Camila», dijo Alejandro, rompiendo el silencio. «A veces siento que estoy pidiéndote demasiado, que estoy poniendo una carga en tus hombros que no mereces llevar». Camila lo miró con suavidad, pero con firmeza. «Alejandro, nadie dijo que esto sería fácil. Pero cuando decidí quedarme contigo, lo hice porque te amo, y porque sé que juntos podemos superar cualquier cosa. No me arrepiento de estar aquí, aunque a veces sienta miedo», confesó, dejando entrever la vulnerabilidad que había intentado ocultar. Alejandro tomó su mano, apretándola ligeramente. «Prometo que haré todo lo posible para que no tengas que cargar con ese miedo sola. Quiero que esta vida que estamos construyendo sea sólida, algo que Martín pueda mirar con orgullo cuando crezca». Camila asintió, sintiendo que las palabras de Alejandro eran sinceras. Aunque todavía tenían mucho por resolver, el amor que compartían era suficiente para mantenerlos unidos. Por otro lado, Lucía también estaba adaptándose a su nuevo rol. Aunque al principio había intentado recuperar su lugar como madre de Martín, pronto entendió que lo más importante no era competir con Camila, sino aprender a ser una figura de apoyo en la vida del niño. Este cambio de perspectiva le permitió acercarse a Martín de manera más natural, y poco a poco, comenzaron a construir un vínculo basado en el respeto y la confianza. Un día, Lucía se reunió con Camila en un café cercano. Aunque las tensiones entre ambas habían disminuido, todavía existía cierta distancia que necesitaban superar. «Quiero agradecerte, Camila», dijo Lucía, con una sonrisa que reflejaba su sinceridad. «Lo que hiciste por Martín, no hay palabras para expresarlo. Si no hubiera sido por ti, no sé qué habría pasado con él». Camila se sorprendió por el tono de Lucía, pero también sintió un alivio. «No necesitas agradecerme. Martín es mi hijo en todos los sentidos que importan, pero también sé que tú eres su madre biológica. No quiero quitarte ese lugar, Lucía. Solo quiero lo mejor para él». Lucía asintió, comprendiendo que Camila no era una rival, sino una aliada. Aunque su relación no sería fácil, ambas mujeres sabían que Martín necesitaba de las dos para prosperar. A medida que los meses pasaron, la dinámica en la mansión cambió significativamente. Alejandro y Camila comenzaron a trabajar juntos en proyectos para ayudar a otras familias en situaciones difíciles, inspirados por la historia de Martín. Juntos, fundaron una organización benéfica que proporcionaba recursos para niños abandonados y mujeres en situaciones vulnerables. Esta colaboración no solo fortaleció su relación, sino que también les dio un propósito compartido. Martín, al ver cómo sus padres trabajaban por el bienestar de otros, comenzó a desarrollar un fuerte sentido de empatía y justicia que los llenó de orgullo. Sin embargo, justo cuando todo parecía estabilizarse, una nueva prueba los golpeó. Una noche, mientras Alejandro revisaba documentos en su estudio, recibió una llamada de un contacto que había trabajado con él en el pasado. «Alejandro, pensé que deberías saberlo. Algunos de los hombres que secuestraron a Lucía están libres nuevamente. Parece que están buscando venganza». El corazón de Alejandro se aceleró. Aunque Lucía ya no era su pareja,
todavía sentía una profunda responsabilidad por su seguridad, y sabía que esto también podría afectar a Martín y a Camila. Esa misma noche, Alejandro reunió a Lucía y a Camila en la sala principal. Su rostro, normalmente calmado, reflejaba la gravedad de la situación. Acabo de recibir noticias preocupantes. Los hombres que estuvieron involucrados en el secuestro de Lucía han salido de prisión. No sabemos qué están planeando, pero no voy a arriesgarme a que algo les pase a ustedes o a Martín, dijo, su voz firme. Lucía palideció al escuchar las palabras, mientras que Camila apretó la mano de Alejandro en un gesto de apoyo. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Camila, decidida a enfrentar lo que fuera necesario. He reforzado la seguridad de la mansión, y tengo personas monitoreando sus movimientos. Pero necesito que estén alertas. Esto podría ser más complicado de lo que parece, respondió Alejandro, con una mirada que reflejaba tanto preocupación como determinación. Aunque la amenaza era inminente, lo que Alejandro, Camila y Lucía no sabían era que este desafío no solo pondría a prueba su seguridad, sino también la fortaleza de los lazos que habían construido. La noticia de que los responsables del secuestro de Lucía estaban libres transformó el ambiente de la mansión. La seguridad fue reforzada, guardias vigilaban la propiedad día y noche, y las salidas de Martín se limitaron para garantizar su protección. Aunque Alejandro intentaba mantener la calma, todos sentían la sombra de una amenaza constante. Camila, que siempre había sido fuerte frente a las adversidades, ahora lidiaba con un miedo que no podía ignorar. Por primera vez, no solo se trataba de proteger a Martín de un pasado incierto, sino de mantener a salvo la familia que habían construido. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, se negó a ceder al pánico. Una tarde, mientras Alejandro revisaba los últimos reportes de seguridad en su despacho, Camila entró con una determinación que no dejó espacio para la discusión. Alejandro, sé que estás haciendo todo lo posible para protegernos, pero también quiero ayudarte. No puedo quedarme de brazos cruzados esperando que algo pase. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, mirándolo fijamente. Alejandro dejó los papeles sobre la mesa y se acercó a ella, tocándole suavemente el rostro. Camila, lo último que quiero es que te pongas en peligro. Pero entiendo lo que sientes. Quiero que sigas siendo el ancla de Martín, que le des la estabilidad que necesita mientras yo manejo esta situación. Tu fortaleza es lo que nos mantiene a todos unidos. Camila asintió, comprendiendo el peso de las palabras de Alejandro. Aunque no podía involucrarse directamente, decidió mantenerse vigilante y asegurarse de que Martín estuviera rodeado de amor y seguridad. Mientras tanto, Lucía vivía un conflicto interno. Aunque estaba profundamente agradecida por la protección de Alejandro, no podía evitar sentirse culpable por la amenaza que ahora los acechaba. Una noche, mientras Martín dormía, fue al despacho de Alejandro para hablar. Alejandro, esto está sucediendo por mi culpa. Si no fuera por mi pasado, tú, Camila y Martín no estarían en peligro, dijo, con lágrimas en los ojos. Alejandro, que conocía bien ese sentimiento de culpa, negó con la cabeza. Lucía, lo que te pasó no fue tu culpa. Esos hombres son los únicos responsables de lo que hicieron, y no voy a permitir que vuelvan a arruinar tu vida ni la de Martín. Lo importante ahora es que estemos unidos para enfrentar esto. Las palabras de Alejandro reconfortaron a Lucía, pero también fortalecieron su decisión de no ser una carga para ellos. Un día, mientras Camila y Martín jugaban en el jardín, un vehículo desconocido se detuvo cerca de la entrada de la mansión. Los guardias actuaron de inmediato, bloqueando el acceso, pero el conductor, un hombre de aspecto sombrío, lanzó un sobre cerrado hacia la entrada antes de marcharse rápidamente. Cuando Alejandro llegó, encontró el sobre en manos de uno de los guardias. Al abrirlo, descubrió una fotografía de Lucía con un mensaje escrito a mano: «Sabemos dónde estás». Esto no ha terminado. El corazón de Alejandro se aceleró mientras Camila, que había notado la conmoción, se acercó. Al ver la fotografía, sintió una oleada de miedo, pero también de ira. No podemos seguir esperando. Estos hombres no se detendrán hasta que algo pase, dijo Camila, con una firmeza que sorprendió a Alejandro. Tienes razón. No vamos a esperar más.
Es hora de enfrentarlos antes de que puedan hacer algo, respondió Alejandro. Esa misma noche, Alejandro contactó a sus aliados más cercanos, incluyendo a un antiguo colega con conexiones en la policía. Decidieron montar una operación para localizar a los responsables y asegurarse de que fueran detenidos antes de que pudieran llevar a cabo sus amenazas. Mientras tanto, en la mansión, Camila y Lucía permanecían con Martín, manteniendo la calma para no alarmarlo. Aunque la tensión era palpable, ambas mujeres comenzaron a apoyarse mutuamente, entendiendo que compartían un objetivo común, proteger a Martín y garantizar su felicidad. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero quiero que sepas que te respeto, Camila. Lo que has hecho por Martín es algo que nunca podré agradecer lo suficiente, dijo Lucía, mientras observaban a Martín jugar con sus bloques. Camila sonrió, sintiendo que, a pesar de todo, habían encontrado una forma de trabajar juntas. Lo importante es que Martín esté bien. Todo lo demás puede esperar. La operación de Alejandro avanzó rápidamente. Con la ayuda de sus contactos, logró localizar el escondite de los hombres que habían enviado las amenazas. Aunque el riesgo era alto, Alejandro insistió en estar presente durante la operación, sabiendo que no podía confiar completamente en otros para garantizar la seguridad de su familia. La redada se llevó a cabo en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Alejandro, junto con la policía y su equipo de seguridad, enfrentó a los hombres responsables. Aunque hubo resistencia, finalmente lograron someterlos y recuperar pruebas que vinculaban a los criminales con otras actividades ilícitas. Cuando todo terminó, Alejandro sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Sabía que habían dado un paso importante, pero también comprendía que las cicatrices emocionales tardarían en sanar. De regreso en la mansión, Camila esperó ansiosamente la llegada de Alejandro. Cuando finalmente lo vio entrar, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. ¿Estás bien?, preguntó, examinando su rostro con preocupación. Todo terminó. Están bajo custodia, y ya no representan una amenaza para nosotros, respondió Alejandro, con una sonrisa que reflejaba tanto alivio como gratitud. Camila lo abrazó nuevamente, sintiendo que, por primera vez en semanas, podía respirar con tranquilidad. Esa noche, mientras la familia cenaba junta, Martín, ajeno a los eventos que habían ocurrido, contó una historia divertida sobre su día en la escuela, llenando el comedor de risas. Alejandro miró a Camila y a Lucía, agradecido por la fortaleza que ambas habían mostrado durante la crisis. Sabía que aún quedaba mucho por construir, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro era prometedor. La captura de los responsables marcó un antes y un después en la vida de todos. La amenaza había sido eliminada, y aunque las tensiones aún pesaban en el aire, la seguridad que regresó a la mansión trajo consigo una calma que nadie había experimentado en semanas. Pero no era el final de sus desafíos, las cicatrices emocionales del pasado y las decisiones que aún debían tomarse seguían presentes, recordándoles que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Alejandro, que había mantenido una fachada de fuerza durante todo el conflicto, finalmente permitió que sus emociones salieran a la superficie. Una noche, mientras estaba en el estudio, Camila entró en silencio y lo encontró con la mirada perdida en la ventana, sosteniendo una copa de vino. ¿Todo bien?, preguntó, acercándose a él con cautela. Ahora que todo terminó, siento que debería estar más tranquilo, pero no lo estoy. Durante semanas, lo único en lo que pensé fue en mantenerlos a salvo, pero ahora, no puedo dejar de preguntarme si realmente soy suficiente para ti, para Martín, dijo Alejandro, con un tono vulnerable que rara vez dejaba entrever. Camila se sentó junto a él, tomando su mano. Alejandro, nadie espera que seas perfecto. Yo tampoco lo soy. Lo que importa es que estamos aquí, juntos, construyendo algo que nadie puede quitarnos. Eso es lo que Martín necesita, y eso es lo que yo quiero, respondió con una calidez que derritió las dudas en el corazón de Alejandro. Por primera vez, Alejandro sintió que podía confiar completamente en alguien, que no estaba solo en su lucha por ser un mejor padre y hombre. Por otro lado, Lucía también enfrentaba sus propios dilemas. Aunque había logrado establecer una relación más estable con Martín, no podía ignorar el hecho de que su presencia era un recordatorio constante de las complicaciones del pasado. Una tarde,
mientras estaba con Martín en el jardín, Lucía lo observó jugar con una pelota que Alejandro le había regalado. ¿Te gusta estar aquí, Martín?, preguntó con suavidad. Sí. Papá, mamá y tú están aquí. Es el mejor lugar del mundo, respondió Martín, con la sinceridad de un niño. Las palabras de Martín tocaron algo profundo en Lucía. Aunque era su madre biológica, sabía que Camila había sido la figura materna en su vida. Martín la veía como un complemento en lugar de una rival, y eso le hizo reflexionar sobre lo que realmente quería. Esa noche, Lucía decidió hablar con Alejandro. He estado pensando mucho sobre lo que sigue, y creo que es hora de que yo dé un paso atrás. Martín tiene todo lo que necesita contigo y con Camila, y no quiero ser una fuente de conflicto para ustedes, dijo, con una voz tranquila pero decidida. Alejandro la miró con sorpresa. Lucía, nunca te hemos visto como un obstáculo. Tienes un lugar en la vida de Martín, y siempre lo tendrás. Lo sé, Alejandro. Pero también sé que ustedes están construyendo algo especial, y no quiero que mi presencia interfiera con eso. Puedo seguir siendo parte de la vida de Martín, pero desde un lugar menos central. Es lo mejor para todos, dijo Lucía, mostrando una madurez que conmovió a Alejandro. Los días que siguieron estuvieron marcados por una sensación de cierre. Lucía comenzó a preparar su mudanza a un apartamento cercano, asegurándose de que Martín supiera que siempre estaría disponible para él. Aunque fue una decisión difícil, sintió que era la correcta para permitir que Alejandro y Camila continuaran construyendo su relación sin la sombra del pasado. Camila, por su parte, comenzó a sentirse más segura en su lugar dentro de la familia. Su relación con Alejandro se fortaleció, y la idea de un futuro juntos dejó de ser solo un sueño para convertirse en una posibilidad real. Una noche, mientras todos cenaban juntos por última vez en la mansión, Martín hizo una pregunta inesperada. ¿Vamos a ser una familia para siempre?, dijo, mirando a Alejandro y a Camila con una mezcla de curiosidad y esperanza. Alejandro tomó la mano de Camila, y mirando a su hijo, respondió. Sí, Martín. Vamos a ser una familia para siempre. Camila sonrió, sintiendo que aquellas palabras eran más que una promesa, eran la confirmación de todo lo que habían superado juntos. Con Lucía en su nuevo hogar y la amenaza eliminada, la vida en la mansión comenzó a encontrar un ritmo más estable. Camila y Alejandro, ahora sin las distracciones del pasado, comenzaron a planificar un futuro juntos, uno que incluyera no solo a Martín, sino también sus propios sueños y metas. Pero mientras avanzaban, ambos sabían que la verdadera fortaleza de su relación residía en lo que habían construido juntos, una conexión basada en el amor, el respeto y la capacidad de superar cualquier obstáculo. El cierre de un capítulo marcaba el inicio de algo nuevo, y aunque el camino no había sido fácil, Alejandro y Camila estaban listos para enfrentarlo, sabiendo que lo más importante ya lo habían encontrado, el uno al otro. Los días que siguieron estuvieron llenos de tranquilidad, una calma que Alejandro, Camila y Martín no habían experimentado en mucho tiempo. La amenaza había quedado atrás, Lucía estaba asentada en su nuevo hogar, y la familia comenzaba a encontrar un equilibrio que reflejaba la paz que tanto habían anhelado. Camila, quien siempre había sido una figura de fortaleza, empezó a permitir que las emociones reprimidas salieran a la superficie. Aunque había sido difícil aceptar la entrada de Alejandro y Lucía en su vida, ahora veía cómo cada desafío había fortalecido los lazos que compartían. En su interior, sentía que Martín finalmente tenía la familia que merecía, y eso llenaba su corazón de gratitud. Una tarde, mientras Martín jugaba en el jardín, Alejandro se acercó a Camila con una expresión serena pero decidida. Camila, quiero hablar contigo. Hay algo que he estado pensando durante mucho tiempo, dijo, tomando sus manos con suavidad. ¿Qué pasa, Alejandro?, preguntó ella, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Alejandro respiró hondo antes de continuar. Todo lo que hemos pasado juntos me ha enseñado lo que realmente importa en la vida. No es el éxito ni el dinero, sino las personas que te apoyan, las que te hacen sentir que todo es posible. Tú has sido esa persona para mí, Camila, y quiero que seas parte de mi vida para siempre. Sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo, Alejandro se arrodilló ante ella,
dejando a Camila completamente sorprendida. «Camila, ¿te casarías conmigo?», preguntó, con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Camila llevó las manos al rostro, sintiendo como las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Había imaginado un futuro con Alejandro, pero nunca esperó que este momento llegara de manera tan sincera y perfecta. «Sí, Alejandro». «Por supuesto que sí», respondió, mientras él se levantaba y la abrazaba con fuerza. Martín, que había estado observando desde la distancia, corrió hacia ellos con una sonrisa enorme. «¿Eso significa que vamos a ser una familia de verdad?», preguntó, con la inocencia que siempre lograba derretir cualquier corazón. «Sí, Martín. Eso significa que vamos a ser una familia para siempre», respondió Camila, abrazando al niño mientras Alejandro los rodeaba con sus brazos. Los preparativos para la boda fueron sencillos pero llenos de amor. Tanto Alejandro como Camila querían algo íntimo, rodeados solo por las personas que más significaban para ellos. Lucía, lejos de ser una sombra en sus vidas, se convirtió en una aliada durante este tiempo, ayudando a Martín a escribir un discurso especial para la ceremonia. El día de la boda, la mansión se transformó en un lugar lleno de vida. Las flores decoraban cada rincón, y el jardín donde Alejandro y Camila habían compartido tantos momentos se convirtió en el escenario perfecto para su unión. Cuando Camila apareció caminando por el pasillo improvisado, vestida de blanco y con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor, Alejandro sintió que su corazón se llenaba de una paz que nunca antes había conocido. Martín, sentado en primera fila junto a Lucía, aplaudió con entusiasmo, siendo el reflejo de la felicidad que todos compartían. «Hoy no solo estoy casándome contigo, Camila. Estoy construyendo un futuro contigo y con Martín. Este es el comienzo de algo hermoso, y prometo amarte y cuidarte todos los días de mi vida», dijo Alejandro durante los votos, sus palabras llenas de emoción. Camila respondió con la misma sinceridad. «Alejandro, me enseñaste que incluso en los momentos más difíciles, el amor puede florecer. Gracias por confiar en mí, por dejarme ser parte de tu vida y de la de Martín. Prometo caminar a tu lado en cada paso que demos juntos». Cuando ambos dijeron «sí, acepto», los aplausos y las risas llenaron el aire. Fue un momento de celebración, no solo de una unión, sino de una familia que había superado lo inimaginable para estar junta.